¿no? De un padre. Ay, gracias, gracias por grabar. Se nos había pasado. Esta ausencia sin duda se ha generado en gran medida por la incapacidad que ha tenido el hombre de aceptar y abrazar a lo largo de las generaciones el rol que el cielo le ha dado en lo concerniente a representar dignamente y con amor ese rol que Dios les ha dado a los hombres como padres, ¿verdad? Y por generaciones, los hombres les ha costado han delegado en las mujeres ese rol, ¿verdad? Hay mujeres que hacen la función de padre y madre en el hogar, porque el hombre no ha querido tener esa responsabilidad, o las mujeres a lo mejor, no sé, por muchas cosas, ¿no? Pero el hombre, pues, ha sido devaluado, ¿no? En eso, en ese rol en el hogar, en la familia, como el padre, el protector, el que cuida, el que guarda, el que provee, y se ha devaluado, ¿no? Cuando Felipe hace la petición tan interesante que vemos y hemos leído en el pasaje anterior, en Juan 14, ser confrontados por esa verdad. Nadie viene al Padre si no es por Jesús, ¿verdad? Por mí, como Jesús dijo, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Entonces debemos de conocerlo a Él, debemos de conocer a Jesús para que la figura de la paternidad de Dios se nos sea revelado y se nos va a revelar a través de Jesús, del sacrificio de Jesús, de lo que Jesús hizo en esta tierra, del carácter de Jesús. Y mucho, mucho de eso lo podemos ver cómo es Jesús a través de la Biblia, de los evangelios, ¿verdad? De los evangelios o de la tapa de tapa a tapa desde Génesis, Apocalipsis, pues todo es un reflejo de la paternidad de Dios, de cómo es Dios, la esencia, su carácter, su forma, lo que le agrada, le desagrada, lo podemos ver. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nos instruimos en ella y la escuchamos y vamos a la iglesia y nos estamos alimentando de eso, poco a poco se nos va a ir revelando, ¿verdad? A través de Jesús, la paternidad de Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Y ese sentimiento de sentirnos solas o de miedo o de incapacidad de muchas cosas se empieza a ir de nuestra vida y de repente nos vemos que ya no sentimos temor o que ya no tenemos miedo porque estamos seguras de quién hemos creído. Muy poderoso es eso, el entender quién es Dios en nuestras vidas, ¿verdad? El saber que Él es nuestro Padre. Sobre todo vivirlo, vivir eso, creerlo y vivirlo. Y dice, tú eres mi Padre. Y cualquier circunstancia nos tenemos que repetir en nuestra mente, ¿verdad? Porque hemos estado viendo mucho sobre trabajar en nuestros pensamientos, saber que el campo de nuestra mente es un campo de batalla. Entonces, siempre tenemos que decir, en nuestra mente es una lucha constante, ¿verdad? Contra la incredulidad o contra la fe, contra creer que Dios es nuestro Padre y nos guarda o creer que pues tenemos que hacer las cosas por nosotras mismas porque pues no hay de otra, ¿no? En esta tierra así nos enseñaron y dijeron, o tú te rascas con tus propias uñas o no sales adelante, ¿no? Entonces, todas esas mentiras y cosas que se han sembrado en nuestro corazón, tenemos que irlas analizando cuando nosotros pensamos, cuando nosotros hablamos, cómo hablamos de Dios o cómo hablamos de las cosas o de las circunstancias, ¿no? Se trata de ir al Padre por medio de Cristo y descubrir nuestra verdadera identidad. Y cuando descubrimos eso, nos va a dar una identidad donde va a estar esa seguridad. Cuando tú te sientes hija, te da seguridad, pero cuando te sientes huérfana, pues vamos a seguir viviendo con esas incertidumbres en nuestra vida de las cuales te he mencionado. Hay muchos obstáculos en esta tierra que nos limitan a descubrir quiénes somos en realidad. Hay tantas barreras, pues podríamos decir que la cultura, el pasado, cómo vivimos, cómo nos trataron, o lo que sentimos de nuestro padre, ¿verdad? O cómo lo procesamos ahora sobre su paternidad. Nos ha puesto barreras con el fin de dejarnos
detenidos, de que no crezcamos, de que en esta vida nos sintamos huérfanos, nos sintamos abandonados, de que pues no podamos conocer lo que verdaderamente nos hace libre, que es conocer esa paternidad de Dios. Parte del propósito de Jesús, mientras estuvo en este mundo, fue revelarnos al Padre. Fue que nos revelara al Padre, revelarnos a través de todo lo que Él hacía, traer esa revelación del perfecto y grande amor del Padre hacia nosotros, hacia toda esta humanidad. Cada capítulo de la vida de nuestro Maestro lleva un sinfín de enseñanzas sobre cómo relacionarnos con Dios como Padre. Nos lo modela al costo de dar su propia vida para enseñárnoslos. Así lo vemos en Juan 19 del 6 al 7, aquí vemos cómo, pues, Jesús cómo se mencionaba a él mismo, ¿verdad? Cómo él se veía y lo decía y causó muchos conflictos. Y aquí dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. O sea, su gran delito es que Jesús se decía que él era el hijo de Dios. Por eso era la causa que ellos querían crucificarlo, matarlo, porque el decirse hijo de Dios era como que imperdonable. ¿Cómo? ¿Cómo tú te dices hijo de Dios, no? Y aquí nos estaba mostrando el camino a Dios, cómo Dios quiere que le veamos, ¿verdad? Como Padre. Jesús dijo, yo soy hijo de Dios y Él es el reflejo. Él quiere que tú lo veas. ¿Cómo quiere que tú lo veas? A ver, repítetelo a ti. Como un padre, ¿verdad? Como un padre. Dios quiere que yo lo vea como un padre. Lo que más enfurece a todos los religiosos y legalistas de aquel tiempo fue que Jesús tuviera el atrevimiento de ver a Dios como su padre. Para ellos, esa era una herejía y la mayor ofensa que un hombre pudiera cometer contra Dios, creerse su hijo. Existe todavía un enojo contenido en muchos seres humanos que tienen hacia la paternidad, especialmente hacia la paternidad de Dios. No lo pueden llamar padre. No, no pueden ver a Dios como Padre, ¿no? Y muchos creyentes se han alejado porque no han descubierto esa paternidad de Dios o no han podido entrar y profundizar en esa paternidad de Dios. Y una renuencia absoluta a considerar la posibilidad de que conozcamos a Dios como Padre y de que nos relacionemos con Él con esa cercanía, ¿no? Relacionarnos con Él, con ese amor, con esa cercanía, sabiendo que Él es nuestro Padre y Él quiere que seamos cercanos, no lejanos. Él quiere que no lo veamos que es alguien que está lejos o que está pues allá en el cielo y Él tiene muchas cosas que hacer y a mí no me ve, sino no. Un padre siempre ve a su hijo, un padre siempre está atento a las necesidades de su hijo, un padre protege, cuida, guarda, ¿verdad? A sus hijos. Y Dios quiere que lo veamos así, no como alguien que está muy ocupado, que no tiene tiempo de atenderme o que pues está con muchas cosas y yo pues soy tan insignificante que Él no quiere que tengamos esos pensamientos. Él no quiere que vivamos en esa mentira. Es preciso entender que conceptos como obediencia, amor, familia, matrimonio, autoridad y paternidad están completamente destruidos desde el punto de vista de muchas personas a causa de las tantas situaciones dolorosas que han vivido en su trasfondo, ¿verdad? No tuvieron no fueron obedientes, no tuvieron ese amor, no les enseñaron a obedecer, no tuvieron familia, alguien que los cuidara, protegiera, o un matrimonio sano, un matrimonio estable, la autoridad, no había autoridad, ¿no? Todo eso, esos trasfondos, pues son dolorosos.
y nos han causado que no podamos ver a Dios como Padre. Y este libro nos recomienda que le quitemos a Dios la cara de nuestro Padre. Esa es una de las cosas que nos está estorbando. Que cada vez que pensamos que Dios es nuestro Padre, le vemos la cara de nuestro Padre terrenal. Y nos dice, quítale, quítale la cara de Dios. ¿Verdad? Quítale la cara de tu papá a Dios, ¿no? Quítale a Dios la cara de tu Padre terrenal. Y nos anima eso, este libro, que sí, que cuando pensemos en Dios, no pensemos que es como nuestro Padre. La paternidad de Dios, por lo tanto, se ha convertido en la única alternativa bíblica para recuperar nuestra identidad en esta tierra. Cuando experimentamos su paternidad, llegaremos a experimentar la vida abundante que Él ha preparado para nosotros. A veces no te has preguntado cuál es esa vida abundante que Dios ha preparado para nosotros. No, pues es esa, ¿verdad? Que nosotros lo veamos como padres, que estemos en esta tierra viviendo pues relajados porque tenemos un padre y estamos protegidos, que no vivemos preocupados, ansiosos o con temores, miedos o cosas que nos quitan la paz que Él nos ha dejado y que descansemos en Él, ¿verdad? Que descansemos en Él. Por eso tenemos que clamar como Felipe dice, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, según tú y yo en el proceso que vivamos, perdón, o estemos viviendo, debemos de decirle a Dios, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, muéstranos al Padre, Señor. Muéstranos. Cuando tú empiezas a ver en ti esos signos de que algo te quita la paz, empieza a clamar, Señor, muéstrame al Padre, ¿verdad? ¿Qué necesito yo aprender? Que todavía no lo aplico en mi mente, en mis pensamientos, en mi fe, que estoy viviendo esta situación. Muéstrame al Padre, muéstrame cómo es el Padre conmigo, ¿verdad? Y bueno, ahora el capítulo 2, ese fue el resumen del capítulo 1. Y el capítulo 2 nos habla sobre la paternidad terrenal, sobre el Padre que nosotros tuvimos aquí en la tierra. Y hay tres aspectos importantes de la paternidad de nuestro Padre terrenal que tuvo que hacer con nosotros. Y que nos hacen estas tres preguntas, ¿no? Tres aspectos. ¿De dónde vengo? El Padre nos da sentido de pertenencia, ¿no? Y cuando nos preguntamos de dónde vengo, pues nuestro Padre nos tiene que dar ese sentido de pertenencia. ¿Para qué estoy aquí? Sentido de propósito. Nuestro Padre, pues, tuvo que darnos un propósito para saber por qué estoy aquí. ¿Y hacia dónde voy? Sentido de destino, ¿verdad? Y bueno, creo que al menos en mi caso, pues no, ninguna de estas, ¿verdad? Siempre me pregunté de dónde ven, bueno, no, porque pues sí tuve familia, no sabía, pero ¿por qué estoy aquí o hacia dónde voy? O mucha confusión, ¿no? Cuando principalmente era adolescente, híjoles, tenía mucha confusión de por qué estaba yo aquí, qué iba a hacer yo con mi vida, que tenía mucha incertidumbre porque nunca tuve esa dirección o ese propósito o que me dirigieran hacia algo, ¿no? De hecho, pues nunca estudié yo una carrera porque realmente, pues todas las carreras yo no veía que encajara con ninguna, ¿no? O sea, cuando ya me tocó escoger una, pues dije, no, pues no, ninguna, no, pues no pude nunca elegir una carrera porque pues no tenía nada, ni sentido de destino, ni sentido de propósito, me costó mucho trabajo, ¿no? Y bueno, pues ya nomás escogí ahí la que yo pensaba que me podía dar trabajo, ¿no? Que me podía dar trabajo, ¿no? Entonces dije, bueno, pues esta. Entonces el Padre terrenal representa nuestra primera autoridad en esta tierra y debería ser el primer contacto para conocer a Dios de una manera personal. Entonces, es el reflejo, ¿verdad? Por eso cuando escuchamos paternidad, le ponemos la cara de nuestro padre, porque fue nuestro primer contacto, ¿no? Y es como nosotros vemos, y por eso es muy complicado quitarle o ver a Dios como padre por esta situación. El padre se convierte en la primera autoridad sobre la vida de un nuevo ser,
y ha sido levantado por Dios con el propósito de proporcionarnos un concepto correcto de lo que son las reglas, los límites y las disciplinas. Eso es lo que los padres, pues debemos de enseñar las reglas, los límites y las disciplinas, o nuestro padre nos tuvo que haber enseñado, ¿no? Sin embargo, a la vez que ha sido levantado para demostrar que es la cobertura y cómo se otorga la protección que tanto necesitamos. Él es nuestra cobertura y nos da protección que la niñez pues la necesitamos tanto, ¿no? Y cuando no tenemos esa cobertura o esa protección, vivimos con muchas inseguridades en nuestra vida, en nuestras primeras etapas de vida y de formación, en las que somos tan vulnerables, ¿no? Y vamos a ver 5 elementos que acompañan la paternidad terrenal, que son los siguientes. El primero es un elemento, pues es la protección, ¿verdad? El sentirnos protegidos, guardados, que tenemos seguridad. Un padre desarrolla su paternidad y protege el corazón de sus hijos al evitar situaciones que pongan en riesgo su lugar en la casa y su pertenencia en ella. También los resguarda evitando cambios constantes de casa o escuela. Tener un entorno constante ayuda sobremanera a ir generando esa sensación de protección, provisión, principalmente por la figura paterna. Entonces, la figura paterna tiene mucho que ver que nosotros nos sintamos seguros, ¿verdad? Que haya protección. Y cuando no nos protegieron, no nos guardaron, pues empiezan muchas inseguridades, ¿no? En nosotros tenemos el sentido de que pues estamos solos, mucha inseguridad, que necesitamos mucha protección, resguardo de nuestra vida, porque no hubo esa parte del Padre que nos protegió, ¿verdad? O más bien sufrimos lo que fue pues el abandono y teníamos mucha inseguridad tanto, pues, que a veces el corazón, por no sentirnos protegidas, lo hacemos como nuestro corazón como una coraza, ¿no? Que nos protegemos nosotras mismas y nos volvemos muy herméticas, muy cerradas, desconfiamos de todo mundo, no confiamos de absolutamente de nadie, desconfiamos de todo, a todas las personas, a todos les vemos caras de rateros que nos van a asaltar, que nos van a hacer algo, porque no hubo, pues, esa protección. Y todas esas cosas que vamos a estar viendo, estos 5 puntos, pues, es bien importante. Bueno, ya los vimos con Carlita, que nos explicó, pues, ya más con más detalle todo, pero, pues, son como parte de que nosotras mismas reflexionemos, ¿no? Reflexionemos, pues, en muchas cosas de cómo somos nosotras, ¿no? Yo me identifiqué mucho pero yo creo que en todas, de cómo yo me veo, ¿no? Cómo yo veo a veces la vida, ¿no? O sea, cómo y digo y hablo, pues, como fui formada, ¿no? O como a mí me criaron. Entonces, porque no tuve, cercana a esa, sí tuve un padre, pero mi padre fue muy ausente, ¿no? Entonces, muchas cosas no pudo él hacerlas, pues, porque vivía en otro lugar, porque no era cercano. Entonces, pues, muchas cosas tengo que batallar, ¿no? Y hasta la fecha yo veo que batallo, ¿no? Batallo con cosas, pero tengo que irlas cambiando, ¿no? Tengo que irlas renovando. Yo conozco la verdad, tú conoces la verdad y conocemos la verdad, pero debemos de aplicar la verdad, porque es muy diferente conocerla que yo aplico esa verdad de la palabra de Dios y la vivo y la creo, ¿verdad? La vivo y la creo. Entonces, creo que eso es un desafío para todas eso. Pero no es algo imposible porque tenemos a Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a su Espíritu Santo que nos ayuda en todo eso. Entonces, esta protección pues cuando no nos sentimos protegidas, pues causa todas estas cosas. Ahora la provisión económica, la provisión de cualquier necesidad. Como proveyó nuestro Padre, es la forma como obtuvimos seguridad y confianza para enfrentar los problemas económicos, ¿verdad? ¿Cómo fue tu papá contigo en las finanzas, no?
fue muy generoso, fue muy tacaño, no te daba, tenías que rogar, tenías que ganártelo para que te diera pues el dinero, te proveyera, o tenías que portarte bien y si te portabas mal ya no te daba, o era condicionado. Pues todo eso influye mucho en tu percepción, en cómo tú ves, como dice aquí, tu seguridad y tu confianza para enfrentar los problemas económicos, ¿no? Sostener el cuerpo con comida y vestido son factores vitales de crecimiento, ¿verdad? Que hayas tenido tu comida en tu mesa, que hayas tenido ropa que ponerte, pues son como la esencia de la provisión, ¿no? De tu crecimiento, de tu formación. La manera en la que un padre maneja las carencias y necesidades en la casa, eso determina nuestro criterio sobre lo que representa el dinero y la provisión material. Como tu padre fue en eso, es la manera en cómo tú lo ves, ¿no? Dices, no, pues tengo que ganármelo, ¿no? Para que Dios me lo dé. O no, pues no me porté bien, hoy dije una mentira y pues Dios no me va a proveer por esa mentira, ¿no? O sea, y cosas así, pues influyeron pues de la manera en que fuimos criadas, cómo se nos proveyó, ¿verdad? El sustento, la provisión material en nuestro hogar, cómo nos formaron, es como nosotros lo vemos, o más bien el padre pues nunca proveyó, mi madre fue la que siempre pasa en hogares, ¿no? Que siempre proveyó, entonces, pues no es muy difícil que aún puedas tú confiar en tu esposo para que te pueda proveer, ¿no? O pensar en que Dios pueda proveerte, y decir, no, pues no, que Dios me provea, mejor yo me pongo a trabajar y yo hago las cosas y yo tengo que rascarme o yo tengo que luchar por lo que quiero lograr porque nadie me va a proveer, ¿no? Y también todos esos pensamientos pues son como formaciones que tuvimos, pero no son los correctos. Si el padre abordó de manera sabia esa provisión con la familia, logrará evitar que más adelante las inseguridades imperen sobre la capacidad de su hijo tenga en su productividad y autosuficiencia, ¿verdad? Entonces, este es otro rol de provisión que es muy importante que nuestro padre. Entonces, hay muchas veces tenemos dificultades o cosas que tenemos que enfrentar acerca de la provisión, de cómo nos proveyeron. El tercero, pues, es la aceptación. Un padre transmite a sus hijos el entendimiento de que la aprobación paterna está sujeta de manera directa a la conducta que ellos desarrollan. O sea, de sus actitudes buenas o malas, ¿no? La aprobación del país, decir, esto no está bien, hijo, esta conducta que tú tuviste estuvo errónea y que le hayas pegado a tu hermano no es bueno, no debemos de golpearnos cuando estamos enojados, ¿no? O que aventar las cosas porque no te dimos algo, eso no está bien, no apruebo esa actitud tuya, ¿no? Se refiere a eso, pues, de las actitudes que de que nos da aprobación de nuestras actitudes, sean buenas o malas, o nos celebra. Muy bien, hijo, esto que hiciste estuvo muy bueno, muy bien, o qué bueno que sacaste buenas calificaciones, yo vi que tú te esforzaste, o qué bueno que fuiste generoso, que hiciste esta obra generosa con esta persona, te felicito y todo eso. Eso es parte de la aprobación, ¿no? Pero la aceptación de lo que viene siendo de nuestra persona, de lo que viene siendo de nuestras fortalezas, de nuestras debilidades, eso se recibe del Padre siempre. Siempre, ¿no? El Padre siempre te va a aceptar por lo que tú eres, ¿no? Sabe que tienes esas debilidades, sabes que tienes esas fortalezas, esas áreas que son fuertes en ti, pero la aceptación siempre está de tu persona, ¿verdad? De tu esencia, de cómo tú eres. Y esa es muy importante. La aceptación forma nuestra autoestima y del sentido de valía. Cuando nos dieron aceptación, de cómo éramos, de cómo, y no se burlaron de nosotras, y eso pues nos va formando una buena autoestima y nos sentimos valiosas. Pero cuando no nos dieron esa aceptación, pues empieza a haber mucho deterioro en nosotras, ¿no? Em, nos sentimos que
nosotras mismas nos autodevaluamos, que muchos, que muchos nosotros experimentamos a través de experiencias de menosprecio, ¿no? No, yo no soy suficiente, yo no valgo, no, pues es que yo no puedo hacer estas cosas, no, 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 es que a mí, no, no, yo no puedo hacer así, no, no, yo no valgo nada, ¿no? Tratar con indiferencia a las personas, tratar, o palabras, usar palabras nosotras ofensivas a los demás, a lo mejor fue porque así nos criaron, ¿no? Si vemos algo bueno de alguien en lugar de elogiarlo, de como afirmarlo y decimos ofensas, no es que tú, y queremos devaluar a la persona, es porque a lo mejor así nos criaron a nosotras, ¿no? Y de conductas que nos lleva a concluir que no valemos nada y únicamente valemos por aquello que podemos hacer, ¿no? Que cuando hacíamos algo bueno, entonces sí nos aceptaban y nos decían, entonces creemos que valemos si podemos hacer las cosas, si hacemos algo o si logramos cosas o si tenemos la carrera y luego una maestría y un certificado y así como que sentimos que eso nos puede dar como la valía en nuestra vida, en nuestro corazón de que valemos, ¿no? Porque así nos lo hicieron saber, nuestro padre así nos formó, ¿no? O sea, tú vales por lo que tú logras, no por lo que tú eres. Entonces, un hijo que se sabe aceptado manifiesta desde sus primeras etapas que es valioso, que vale especialmente a los ojos de su padre y que en cualquier lugar que se encuentre vale, tiene un valor por lo que él es y no por lo que él puede hacer. Entonces, eso de la aceptación, pues lo da un padre, lo va formando el padre, ¿verdad? Y bueno, el cuarto es la instrucción y corrección. Ay, perdón, es que traigo el aire prendido del cuarto porque la ventana la cerré porque si no se sale toda mi voz como estoy sentada enfrente de me reseca mucho la garganta. Entonces, el cuarto punto que nos hace reflexionar sobre la instrucción y corrección que el padre debe de haber formado en nosotras, eh, ha sido muy confuso por decenas de generaciones saber cómo instruir y corregir, ¿verdad? Traer corrección al hijo. Por generaciones ha sido muy confuso. Ha habido generaciones que se han corregido a los hijos a base de golpes, ¿verdad? No sé si a ustedes les tocó, a bases de golpes se decía que el hijo tenía que entender y casi medio los mataban a golpes para que el hijo entendiera y ahí pensábamos que así se disciplinaba a los hijos, así se les corregía, ¿verdad? O ha sido por también o por dejar a los hijos que mueran a causa de no corregirlos, ¿verdad? De no ponerles límites o que no decirles un basta, un no. Entonces, no corrijas al niño, no, no le pongas límites, no le digas nada. O sea, tú déjalo que se forme así, libre y soberanamente, ¿no? Y muchos han muerto a causa de eso, que nunca tuvieron pues un límite, una barrera, un basta, un no hagas, no, no. Entonces, pues ha sido parte de la corrección, de la instrucción. O la corrección es un ejercicio de amor. La corrección es un ejercicio de amor. El primer paso es haber instruido. No podemos corregir lo que no hemos instruido. Primero se instruye y después se corrige, ¿verdad? Si tú quieres corregir a un niño por algo que hizo o no nos instruyeron, más bien es nosotros, ¿verdad? Estamos hablando del papá, no de nosotras a los hijos, vaya, me fui del otro lado. Más bien, si a nosotras no nos instruyeron y primero nos corregían, nos golpeaban y primero nos debieron haber instruido y después, pues nos tuvieron que haber corregido, ¿verdad? Primero te enseño cómo se hacen las cosas y después, si no, pues hay una corrección, una guía, ¿verdad? Para que no cometas esos errores. Mira, la falta de tiempo y el cansancio de un padre lo puede llevar frecuentemente a la intolerancia,
Cuando un padre está cansado o frustrado, pues se vuelve intolerante. Y al, y al terrible, es terrible e invariable efecto que estos produce, ¿verdad? Es un terrible efecto que produce en la vida de los hijos poner distancia, el alejamiento entre el corazón del hijo y el corazón del padre. Cuando el padre tú lo ves frustrado, que está cansado y te corrige inadecuadamente, pues los corazones del padre y del hijo pues se van separando, se van dividiendo, ¿verdad? El padre debe dedicar el tiempo oportuno para establecer principios y reglas a los hijos en lugar de solamente regañar, corregir o te castigo. Eso lo hace un padre que está cansado, un padre que solamente regaña, corrige todo el tiempo y se la pasa castigando. Es un padre que está cansado. Entonces, muchas veces nos criaron así, ¿no? A base de regaños, de golpes, de insultos o de decirnos, pues, lo mal que hacemos todas las cosas. Y bueno, no nos dieron esos, esa instrucción, ¿verdad? Y esa corrección adecuada. Nos debieron de haber instruido primero y después una corrección, ¿verdad? Instrucción y luego corrección. Yo creo que todas nos acordamos, pues, cómo nos criaron, ¿verdad? Si fue a base así, o hubo instrucción y corrección. Y bueno, pues ya la última que es la afirmación, que es también un tema muy importante. El padre le dice al hijo con sus palabras, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? El padre nos tuvo que haber dicho quiénes éramos nosotras. ¿Y qué tiene lo necesario para enfrentar la vida? Y que tenemos todo lo necesario para que nosotras podamos enfrentar la vida. Es como si fuera el porrista, ¿no? El porristo que nos anima. No, tú tienes todo lo necesario, tú puedes lograrlo, tú puedes hacer, tú eres muy valiosa, tú tienes estos dones, talentos, eres muy habilidosa en esto. El padre tuvo que haber afirmándonos cuando nosotros crecimos. La afirmación se da en todas las etapas de la vida, en todas las etapas de nuestra vida, aún nosotras así de grandes que somos, o ya, pues necesitamos la afirmación de nuestro padre si es que todavía lo tenemos, ¿no? O a veces decimos, ¡ay, cómo me gustaría que estuviera mi papá!, ¿no? Si el Señor ya está en el cielo, decimos, ¿cómo me gustaría que estaría mi papá para que me afirmara, para que me dijera? Porque sentimos un gran valor, un gran, ancla cuando el Padre, pues, nos da esa afirmación, ¿no? Nos da esa afirmación. La afirmación se da en todas las etapas de la vida, entonces, pero quiero decirte que en la adolescencia se vuelve un área tan importante que es de vida o de muerte. Mucha afirmación nos tuvo que haber dado nuestro Padre en nuestra etapa de la adolescencia, mucha afirmación. Y eso es súper vital en nosotras, ¿no? Y a través de que no hubo esa afirmación hay mucha inseguridad, mucha incapacidad de poder saber si podemos lograr las cosas o que si soy buena en esto. Y vienen muchas cosas porque no tuvimos la afirmación. Cuando el tiempo avanza y pasamos a la siguiente etapa de la vida, pero no las atravesamos siendo afirmados, entonces tampoco nos acompaña la seguridad y la confianza. Y terminamos haciendo las cosas con el empuje que nosotras mismas nos podemos dar, el cual no será suficiente en muchísimos escenarios y etapas de nuestra vida. Ese empuje no será suficiente porque siempre tendremos dudas, ¿no? Tendremos dudas si podremos y batallaremos mucho, habrá mucho desgaste en nosotras mismas de que lo podemos lograr, no será lo correcto, estaremos inseguras, no tendremos confianza y tendremos mucha inseguridad, ¿no? Entonces, cuando el Padre nos afirma, pues creceremos más seguras, siendo más, con más confianza en la vida y habrá menos desgaste en nosotras. Y cuando es por nuestro propio empuje, habrá mucho desgaste. Y bueno, pues podemos ver que la protección, estos 5 puntos, la protección, provisión, la aceptación, la instrucción y corrección y afirmación son vitales para nuestra vida, son como
como el fundamento, como la base de nuestra crianza, ¿no? Y tenemos que reconocer que crecimos con todas estas carencias, ¿no? Que muchas de nosotros crecimos pues o con todas o con algunas de estas carencias. eh, Me resulta de carácter primordial que te des cuenta de que todavía no estamos hablando de un nivel de trauma, ¿no? En este libro todavía no se enfoca en un nivel de que estamos traumadas o algo así, que hay este trauma, esta cosa que no podemos superar. Apenas estamos conociendo o diagnosticando nuestro proceso de formación, ¿no? O sea, todo esto es un proceso de cómo nosotras nos formaron, ¿verdad? Si tuvimos protección o si hubo, cómo nos impusieron, cómo nos dieron la provisión, si nos aceptaron, si fuimos instruidas, si nos corrigieron, si nos dieron afirmación en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, en nuestra adultez. Bueno, entonces, pues esto, pues todavía yo creo que muchas cosas vamos a seguir aprendiendo de este libro pues que ha sido ahorita pues muy fuerte, ¿no? Todo lo que nos han hablado han sido como los fundamentos para que muchas cosas en nosotras, mis amadas, pues empiecen a ser sanadas, ¿verdad? Que empiece en nosotros una restauración. Y si tú dices, pues no veo, no puedo entender, pues ora, ora, pídele a Dios que te revele. Yo sé que cuando nos metemos con Dios y le pedimos a Dios que nos revele aquellas cosas que necesitan ser sanadas, Dios nos lo va a mostrar. Dios nos lo va a mostrar porque Dios es bueno. Y en el deseo del corazón de Dios está sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón, que vivamos sin tanta carga en nuestro ser, ¿no? Que vivamos sin tanta carga en nuestra mente, sintiendo que la vida es muy, muy pesada, que no podemos y no quiere que vivamos así, sino que vivamos esa vida abundante que Él ha preparado por nosotros, sintiéndonos amadas, seguras, protegidas por Él, que Él es nuestro proveedor, que Él nos acepta como nosotros somos, que nos va a instruir y nos va a corregir, que nos va a dar esa afirmación y descansar en esos brazos paternos de nuestro amado Dios. Y Él te lo puede mostrar y Él te lo puede revelar. Aún las palabras, pues son palabras, ¿no? Pero cuando Él te lo revela, híjole, es tan, 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 tan poderoso que rompe todo eso, ¿no? O sea, te rompe todas esas mentiras, todas las cosas que hemos cargado y trae una libertad al corazón. Y bueno, pues déjame orar por ti y ahorita Sandita va a dar unos avisos después de que oremos y nos vamos a los grupos. Padre precioso, te damos muchas gracias. Gracias, papito, por en este libro que hemos estado aprendiendo tantas cosas tan profundas y tan hermosas, Señor. Te ruego por cada una de nosotras que estamos viviendo en diferentes procesos, que estamos en diferentes formas, cada una en descubrir esa paternidad tuya, Señor. Y te ruego, Dios, que tú sigas tratando con nuestra vida, con nuestro corazón. Toda mentira que fue sembrada desde muy temprana edad sobre la paternidad y que nos ha estorbado en verte a ti como Padre, te rogamos que caiga de nuestra vida, Señor. Que podamos ver cómo eres tú, ese Padre que eres tú para nosotras, Señor. Que podamos profundizar cada una de nosotras y nos sea revelada tu hermosa paternidad, que nuestra alma, nuestro corazón pueda descansar en ti, que podamos ver la vida de manera diferente, que no nos sintamos huérfanas o abandonadas, sino que tenemos a ese Padre que desde aún el vientre de nuestra madre nos ha cuidado, nos ha protegido, nos ha provisto y nos ha guardado de todo mal. Padre, revélanos a cada una de nosotras. Todas necesitamos ser transformadas. Todas luchamos con cosas, Señor, en las cuales desde muy temprana edad fuimos formadas y ha traído muchas consecuencias, Señor. Necesitamos mucha restauración tuya en nuestra vida y en nuestro corazón. Nos ponemos delante de ti, Señor, y, y nos ponemos en tus preciosas manos
pidiéndote esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, mis amadas, pues les mando un abrazote y fue un gusto poder verlas. Adelante, Sanita. Muy bien, gracias, pastora, por la enseñanza tan edificante a nuestro corazón. Y pues a todas las hermanas las seguimos invitando a que los viernes, los martes, ya vamos a estar aquí cada semana, que nos sigamos teniendo ese corazón para conocer más del Señor, para seguir edificándonos y sobre todo este libro que está tan revelador y tan sanador, con el cual podemos aprender a sanar ese corazón que tenemos muchas veces herido. Y pues les pedimos todos los martes a las 7 aquí vamos a estar para que sigamos estando juntas y unidas en armonía. También pedirles, recordarles que ahorita vamos a grupos pequeños, que no se salgan. Los grupos pequeños son para estar más en la particular, para poder edificarnos unas a otras. Son muy importantes esos grupos pequeños. Las invitamos a que no se salgan, a que sigan en esta modalidad del grupo pequeño. También les recordamos, el jueves ya hay la oración. A las 7 nos vamos a reunir los jueves para la oración de cada semana. Entonces también se renueva la reunión de oración para que hagan un esfuerzo y las podamos ver en la oración también, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a los grupos pequeños. ¿Cuántos tiempo tenemos, Violeta?